Hoy te platicaré del asalto que la delincuencia organizada hizo en Zacatecas a paisanos que regresaron de Estados Unidos. Decenas de mexicanos que viven en Estados Unidos decidieron regresar a su país de origen para pasar las fiestas navideñas. Aunque las autoridades ofrecen acompañamiento a nuestros paisanos para que se internen en nuestro territorio de manera segura, en Zacatecas los paisanos fueron abandonados por las autoridades y asaltados por hombres armados quienes les robaron sus pertenencias, incluidos los vehículos en los que se trasladaban. En este video te platicaré de ese atraco y de las acciones que han implementado las autoridades para evitar precisamente este tipo de delitos. Bienvenidos al Caporal del 19 de diciembre, comenzamos. La delincuencia organizada le robó autos a decenas de mexicanos que decidieron regresar a su país, a nuestro país, tras varios meses viviendo en Estados Unidos. Gente, güey. Puro como norteño, güey. Sí son como norteños. Acabas de ver el fragmento de un video tomado en una carretera que conecta Zacatecas capital con Fresnillo, ubicado también en el estado de Zacatecas. Aquí se aprecia a decenas de personas caminando a orilla de la carretera después de que les fueron robados sus vehículos y sus pertenencias. Pero antes de mostrarte el video completo, permíteme ponerte en contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, no es secreto que miles de paisanos que trabajan en Estados Unidos deciden regresar a México para pasar la Navidad con sus familias y aprovechan para traer muchas cosas para regalar. Desde los autos en los que se trasladan hasta ropa o electrodomésticos o juguetes, por ejemplo. Seguramente, así como yo, tú conoces a gente que vive de esta manera, que ha decidido emigrar para tener un trabajo mejor pagado y desde el extranjero envía dinero y artículos a sus familiares. Y es una verdadera fiesta tenerlos de vuelta, aunque solo unos días de vacaciones. Bueno, este año esas visitas están siendo particularmente especiales, pues en los 2 años previos estábamos en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 y muchos de estos paisanos no pudieron venir a México para visitar a sus familias. Por lo que el de este 2022 está siendo uno de los años con más mexicanos queriendo regresar a este país. Apenas el pasado 15 de diciembre, por Nuevo Laredo, Tamaulipas, cruzó una megacaravana compuesta por 2.500 vehículos y más de 10.000 personas. Buen día, buen día. Lo que acabas de ver en pantalla es precisamente una de las caravanas de los paisanos en Tamaulipas. No es secreto, nuestros paisanos regresan en caravana, en grupo, para evitar ser asaltados, incluso para evitar ser víctimas de las mordidas de los mismos agentes. Y además, las autoridades locales, estatales y federales también anuncian operativos de acompañamiento a estos paisanos para atenderlos ante cualquier emergencia y evitar que sean víctimas de la delincuencia, que es precisamente lo que acabas de ver del video que te acabo de compartir, una caravana con el acompañamiento de policías. Por ejemplo, apenas el pasado 17 de diciembre miles de paisanos entraron a México por Nuevo Laredo, Tamaulipas, y digo miles porque las autoridades no precisaron la cifra, solo la manejaron como tal, como miles, pero sí se supo que fueron al menos 1.800 vehículos los que entraron en caravana con destino a San Luis Potosí, y por Matamoros entraron paisanos a bordo de 700 vehículos. Esta caravana, la de Matamoros, fue la más grande registrada en este territorio, en esta zona, en los últimos 10 años, debido a que los paisanos evitaban entrar a México por Tamaulipas por la inseguridad en el territorio. Habitualmente cada día de esta temporada las autoridades registran el ingreso de caravanas pequeñas, caravanas de entre 50 y 60 vehículos, digamos que es lo cotidiano, con paisanos que se organizan para recibir el apoyo de las autoridades con el acompañamiento físico de agentes, de policías, y también para que les agilicen los trámites necesarios para poder ingresar. Precisamente estos beneficios forman parte de un programa llamado Héroes Paisanos, que se echó a andar el pasado 29 de noviembre en las vísperas de las fiestas navideñas. Estas imágenes que te compartiré a continuación corresponden precisamente a este programa ejecutado, en este caso, en el del video, en Reynosa, Tamaulipas.
Como dice, mejor paramos el tráfico. Sí, gusta tantito, 5 minutitos. Paramos y estamos de apoyo. Y nos vamos. Y aquí nomás todas las autoridades, muchísimas gracias por su apoyo a todos, a Guardia Nacional, Estatal. Vale, ya pararon el tráfico, ahora sí. Vamos. Según cálculos de las autoridades, en estas fiestas esperan el ingreso por Tamaulipas de alrededor de 2 millones de paisanos, una cifra muy por arriba del último año de prepandemia, del 2019, que era el que tenía el récord máximo histórico, con 1.271.460 personas. Y obviamente una cifra muy superior al del 2020 y 2021, ya cuando estábamos en plena emergencia sanitaria por el COVID-19, cuando en el 2020 ingresaron 416.092 paisanos y en el 2021 618.990. Repito, los cálculos para este año son de ingreso, es de 2 millones de paisanos. Pero resulta que el programa y el acompañamiento a paisanos se da principalmente en la frontera norte, una vez que entran de Estados Unidos a México, y no todos los paisanos se quedan en esa franja, sino que también se internan en toda la República Mexicana, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Y justo el tema principal de este video tiene que ver con una caravana que se trasladó, que pasó por Zacatecas. El caso es este: un grupo de paisanos que salió de California y de Arizona con destino a Guanajuato se internó a la República Mexicana sin el acompañamiento de una sola autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal. Los paisanos comenzaron a circular sobre la carretera que comunica Zacatecas capital con Fresnillo, Zacatecas. Para las 8:30 de la mañana de este 17 de diciembre, los paisanos fueron interceptados y asaltados por un grupo de delincuentes, de hombres armados, entre las comunidades de Cieneguitas y Félix U. Gómez. Este robo, este asalto, fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Zacatecas mediante un comunicado luego de que se viralizó este video que te muestro a continuación. Mira, güey, aquí va, güey, toda la gente, güey. Mira. Mira aquí enfrente, güey. Un chorro de gente, güey. Puro como norteños, güey. Sí son como norteños. Lo que acabas de ver en pantalla, para quienes están en YouTube, para quienes están en el podcast, limitaciones que se vengan a YouTube, lo que acabas de ver fue a paisanos caminando a orilla de la carretera sin sus pertenencias, sin sus vehículos. Se trata de 3 grupos de personas las que fueron grabadas. Hay menores de edad allí que comenzaron a caminar desde este punto del asalto, pues en busca de alguna autoridad que los pueda apoyar. La Fiscalía del Estado de Zacatecas informó que para el mediodía había recibido 7 denuncias penales por el robo de 6 vehículos sobre la carretera federal 45. Calculó en 22 el número de personas asaltadas por estos hombres armados, sin que haya personas fallecidas o heridas, pero sí con pérdidas económicas que describió como cuantiosas. Tras este asalto, la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional instalaron puntos de auxilio para estas familias en un paradero un paradero de autobuses ubicado en Félix U. Gómez. Ahora bien, ¿qué pasó aquí con el programa Héroes Paisanos? Según las autoridades de diversos estados, el acompañamiento disminuye hasta desaparecer una vez que los paisanos se internan en la República Mexicana, de tal forma que varias autoridades estatales y municipales se encuentran pidiendo en estos momentos ampliar el acompañamiento, el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional para que nuestros paisanos lleguen con seguridad hasta sus ciudades destino. Una petición que hasta este momento no ha sido respondida, al menos de manera pública, por el gobierno federal. La preocupación ocurre sobre todo porque los estados más inseguros del país ya no se están concentrando en la franja norte
de México, sino en la zona centro de México, como lo es el estado de Zacatecas. Así que atención con lo que tenga que decir el gobierno federal, y si considera que el programa en curso de Héroes Paisanos es suficiente o necesita todavía una mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y despliegue en el territorio mexicano. O por otro lado, atentos para asesorar también a tus familiares o conocidos que tengas que estén justo trabajando en el otro lado para que tomen las medidas necesarias para que tengan una visita, un retorno seguro a nuestro país. Lo que verás a continuación corresponde al acompañamiento que las autoridades le dan a paisanos para evitar que sean víctimas de los delincuentes. Estas imágenes corresponden a San Luis Potosí y son precisamente de estas fechas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.